Código Penal exploramos historias que nos estremecen. Hoy les traemos la impactante historia de Clara y Mark Croft. Lo que parecía un amor perfecto se transforma en una red de secretos y obsesión. Asheville es una ciudad tranquila en la parte occidental de Carolina del Norte, con una población de alrededor de 90,000 personas. Las calles están rodeadas de vegetación y la vida aquí fluye con calma, casi como si estuviera en cámara lenta. La mayoría de los residentes trabajan en el sector de servicios o en bienes raíces, y sus círculos sociales son casi siempre los mismos. La gente aquí está acostumbrada a la estabilidad y a la inviolabilidad de su vida privada. Entre los ciudadanos respetados y conocidos por todos está la familia Croft. Mark Croft, un exitoso agente inmobiliario, se ha ganado el respeto de colegas y clientes gracias a su perseverancia y su habilidad para conectar con las personas. Todos confían en él, desean colaborar con él y valoran sus consejos. Su esposa, Clara, aunque menos visible, sigue siendo una parte importante de la comunidad. Clara es pintora, una persona reservada y humilde. Sus obras suelen exhibirse en exposiciones locales, donde la describen como alguien cálido y reflexivo. Parecía que su matrimonio era perfecto. Se complementaban. Mark siempre se sentía orgulloso de sus logros, y ella se esforzaba por apoyarlo en todo lo que emprendía. Amigos y vecinos a menudo los mencionaban como un modelo a seguir, pero detrás de esa fachada perfecta se escondía un secreto que, tal vez, habría permanecido oculto, de no ser por la peligrosa relación que surgió entre Clara y el padre de su esposo, Ben Croft. Ben es un hombre de reputación ambigua. Tiene más de 60 años, y en otro tiempo era conocido por su carácter inestable y su incapacidad para mantenerse mucho tiempo en un mismo lugar. Se le había visto en diferentes empleos, en su mayoría en el comercio y las finanzas, pero cada intento de estabilizarse en un área terminaba en fracaso. Parecía que Ben no podía encontrar su sitio en la vida, y ahora, tras un largo periodo de ausencia, había regresado a Asheville y empezaba a frecuentar la casa de su hijo y su esposa. Por razones desconocidas, Clara y Ben comenzaron a acercarse. Quizás él se convirtió en una especie de inspiración nueva y extraña para ella. Clara veía en él algo oscuro y atractivo que resonaba con sus propios sentimientos ocultos. Al principio, su relación era casual y discreta, pero luego, en uno de sus encuentros, el vínculo se transformó en algo más que una simple conexión familiar. Sin embargo, para Clara, este suceso no tenía gran importancia. Jamás pensó que su acción podría destruir vidas, arruinar su matrimonio y tambalear la estabilidad que había construido junto a Mark. Ella creía que se quedaría como un episodio aislado, una casualidad de la que se podía olvidar y que todo volvería a la normalidad. Pero para Ben, este romance resultó ser algo inmensamente importante, despertando en él una pasión oscura e incontrolable. Ahora, sus miradas, gestos e incluso sus palabras comenzaban a asustarla. Cada vez que él aparecía, Clara sentía en ella su mirada pesada y examinadora, llena de una extraña mezcla de admiración y atracción. Este romance, en lugar de disolverse, se estaba convirtiendo en algo inquietante y peligroso. Semanas después de haber tenido el romance con Ben, Clara decidió dejar el episodio atrás. Sentía que debía cerrar esa página de su vida y tratar de salvar su matrimonio con Mark. Aunque los recuerdos de lo ocurrido la llenaban de culpa, Clara estaba convencida de que podría superarlo si lograba establecer una barrera clara entre ella y Ben. Al fin y al cabo, él seguía siendo su suegro, parte de la familia, alguien a quien debía evitar. Sin embargo, Ben no tenía intención de dejarla ir tan fácilmente. Al principio, intentaba hablar con ella como si nada hubiera pasado, insinuando que su romance era solo el comienzo. Pero a medida que Clara trataba de distanciarse, Ben intensificaba sus intentos de verla a solas. Sus palabras empezaron a sonar cada vez más obsesivas. Ahora, cuando se encontraban en la casa de Mark o en algún lugar de la ciudad, su presencia ya no le causaba a Clara simple incomodidad, sino un miedo paralizante. Los habitantes de Asheville comenzaron a notar un cambio en Clara. Se volvió más reservada, evitaba los encuentros y rechazaba participar en los eventos locales. Sus amigos,
Acostumbrados a verla alegre, se preocupaban al ver que sus pinturas, antes llenas de luz, se volvían cada vez más oscuras y perturbadoras. Pero, pese a los intentos de los demás por entender lo que le pasaba, Clara no compartía con nadie sus temores ni hablaba sobre su relación con Ben, temiendo que cualquier palabra pudiera destruir su vida. Mientras tanto, Ben, sintiéndose rechazado, mostraba cada vez más insistencia. Un día la encontró en la galería local mientras preparaba una exposición y le exigió explicaciones. Clara, desconcertada, intentó marcharse, pero él le bloqueó el paso, amenazándola en voz baja con contarle todo a Mark si ella lo rechazaba. Asustada, fingió acceder y le prometió que hablarían más tarde, intentando no provocarlo. A partir de ese momento, su vida se volvió una tensión constante. Clara comprendía que Ben estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para retenerla a su lado. Incluso en casa con Mark, sentía la oscura mirada de su suegro observándola, siguiendo cada uno de sus movimientos. Ben encontraba excusas para aparecer sin previo aviso, ya fuera para asuntos de negocios, con su hijo o para pedir supuestas ayudas. Clara se sentía prisionera en su propio hogar, donde ya no se sentía segura. La idea de que un paso en falso había creado no solo una aventura, sino una amenaza mortal, resonaba dolorosamente en su mente. Ahora, aunque intentaba alejarse de Ben, Clara comprendía que él no buscaba explicaciones ni su consentimiento. Él solo la quería a ella. La situación con Ben continuaba agravándose. Clara ya no podía ignorar las señales de alarma. Cuanto más intentaba alejarse de él, más insistente y amenazante se volvía su comportamiento. Ben no solo aparecía de forma inesperada, ahora conocía cada detalle de su rutina diaria y parecía seguir cada uno de sus pasos. Estos encuentros casuales, que al principio podrían parecer coincidencias, se convirtieron para Clara en una pesadilla de la que no encontraba escapatoria. Una noche, al regresar a casa desde su estudio de arte, Clara encontró a Ben esperándola en las sombras cerca de la entrada. Ella se detuvo, intentando no mostrar miedo, aunque por dentro estaba aterrorizada. Él no ocultaba sus intenciones, su mirada denotaba obsesión. Ben ya no pretendía mantener la situación como un simple juego. Se acercó y habló como si lo que estaba sucediendo entre ellos fuera algo completamente normal. «No puedes simplemente dejarme», dijo en voz baja pero firme, como si le estuviera imponiendo un hecho. «Si no estás conmigo, se lo contaré todo a Mark, que sepa quién eres realmente». Las palabras de Ben, dichas en el silencio de la fría noche de otoño, la llenaron de un terror indescriptible. Clara comprendió que él no se detendría y decidió que debía poner fin a todo de una vez por todas. Reuniendo valor, le respondió que si no dejaba de acosarla, ella acudiría a la policía. Ben simplemente sonrió y le contestó, «Sabes que eso no cambiará nada». Al regresar a casa, el miedo la envolvía como una sombra. Ya no podía ocultar su estado de angustia ante Mark, pero temía contarle la verdad, consciente de que una confesión así destruiría su relación. En el fondo, Clara entendía que Ben ya no era solo alguien con quien había tenido una relación equivocada. Ahora representaba una amenaza para su vida. Temía que él fuera capaz de hacer algo terrible e impredecible si ella lo rechazaba. Días después, Clara comenzó a recibir mensajes en su teléfono. Los mensajes contenían fragmentos de sus conversaciones y fotos que podrían comprometerla ante Mark. Comprendió que Ben la había estado vigilando y estaba dispuesto a utilizar cualquier cosa para quebrantar su resistencia. Atrapada en una trampa, Clara no veía una salida. Ignorar a Ben solo parecía intensificar su furia y su insistencia. Cada mañana, al despertar, la invadía el temor de enfrentar un nuevo día, miedo de que Ben intentara acercarse nuevamente. En las calles de la ciudad, cada sombra le hacía sentir su presencia. Los habitantes de Asheville, que hasta hace poco la veían tranquila y segura, ahora notaban en ella miradas temerosas, aislamiento y angustia. Este miedo se convirtió en el trasfondo de su vida. Clara ya no encontraba paz ni en su hogar ni en su estudio. Sabía que tendría que elegir entre salvar su vida y seguridad
o enfrentar una verdad que podría destruir todo lo que amaba. Finalmente, Clara comprendió que el miedo a ser descubierta era menor que el temor por su propia vida, así que decidió tener una conversación sincera con Mark. Esa noche, Ben, según sus sospechas, la había seguido hasta el estudio y se quedó esperándola afuera. Al regresar a casa, Clara sintió que no podía seguir viviendo bajo el peso del miedo y el secreto. Ese episodio la convenció de que el silencio solo empeoraba las cosas. Cuando Mark regresó del trabajo, Clara se sentó frente a él y, reuniendo coraje, le contó todo. Desde la desafortunada relación con Ben hasta cómo las persecuciones de su suegro la habían sumido en un terror constante. No ocultó sus lágrimas ni su arrepentimiento, mientras describía el miedo que sentía hacia su suegro y cómo sus amenazas y comportamientos obsesivos la hacían sentir insegura incluso en su propia casa. Mark permaneció inmóvil mientras ella hablaba. Su rostro pasó del asombro a la incredulidad, y de la incredulidad a la ira. Para él fue un golpe devastador. Su esposa, en quien confiaba, y su padre, a quien, a pesar de su personalidad complicada, consideraba parte de su familia, estaban involucrados en una traición destructiva que ahora amenazaba con arruinar su matrimonio y su vida. Todo su mundo parecía desmoronarse frente a él, junto con la imagen de las personas que más quería. El silencio se hizo interminable. Finalmente, Mark solo preguntó, ¿por qué guardaste silencio tanto tiempo? Clara, abatida y agotada, apenas podía encontrar las palabras adecuadas, explicando que creía que Ben, tarde o temprano, la dejaría en paz y que también tenía miedo de perderlo a él para siempre. Pero al ver el dolor en su rostro, entendió que ninguna explicación podría justificar lo que había sucedido. Más tarde, cuando sus emociones se calmaron un poco, Mark aceptó hablar con su padre. Al día siguiente, fue a la casa de Ben y exigió una explicación. Ben, como si no comprendiera la gravedad de la situación, se justificó diciendo que lo que había entre él y Clara era verdadero amor. Esas palabras solo intensificaron la rabia de Mark. Por primera vez en su vida, sintió no solo desprecio, sino una ira incontrolable hacia su padre. En sus ojos, la relación de su padre con su esposa era una traición monstruosa y maliciosa. En un arrebato de furia, Mark ordenó a Ben que desapareciera de sus vidas y que no volviera a aparecer en Asheville. Sin embargo, al ver la desesperada resistencia de su padre, comprendió que no se rendiría tan fácilmente. Antes de marcharse, Ben pronunció palabras que perseguirían a Mark durante mucho tiempo. No me iré hasta que la recupere. No entiendes lo que es el verdadero amor. Al regresar a casa, Mark encontró a Clara destrozada, aunque aún esperanzada de que podrían superar esta prueba juntos. Después de la conversación con Mark, la vida de Clara, que ya estaba lejos de ser tranquila, se volvió aún más inquietante cada día. Ella y Mark luchaban desesperadamente por recuperar la estabilidad en su relación. Pero el miedo provocado por la obsesión insana de Ben no la dejaba en paz. Clara ya no se hacía ilusiones. Ben no planeaba alejarse de sus vidas. Seguía ahí, como una amenaza constante, como una sombra, recordándole siempre su error impulsivo. Los primeros mensajes anónimos empezaron a llegar poco después de que Mark le diera el ultimátum a su padre. Estos mensajes, aunque sutiles, resultaban inquietantes. No contenían amenazas directas, pero cada uno de ellos le recordaba a Clara que Ben la vigilaba de cerca. A veces solo decía, sigo aquí, y eso bastaba para hacer que su corazón se detuviera de miedo. Clara comenzó a notar el viejo auto de Ben aparcado a cierta distancia, apenas visible desde las ventanas de su casa. En ocasiones, él encendía el motor y se iba, sin dejar rastro de su presencia. El miedo se había instalado en cada rincón de su vida. Clara no podía concentrarse en sus pinturas, evitaba ver a sus amigos y prefería no estar sola, ni siquiera en su propia casa. Aunque intentaba ser honesta con Mark, sus esfuerzos por mantener una apariencia de calma eran evidentes. Mark, por su parte, estaba abrumado por la situación, sintiendo que el control de su vida se desmoronaba. Una noche, incluso le sugirió a Clara que se mudaran a otra ciudad,
que comenzaran de nuevo lejos de Asheville. Pero Clara sabía que, donde quiera que fueran, Ben los seguiría, volviéndose aún más insistente. Con el tiempo, Ben dejó de limitarse a los mensajes y a aparecer a distancia. Ahora se presentaba en la puerta de su casa sin miramientos, dejando señales de su presencia, ya fuera un ramo de sus flores favoritas o una tarjeta sin firma. Una noche Clara escuchó un golpe en la ventana del dormitorio y al asomarse, vio su sombra en el jardín. Sentía que estaba perdiendo la razón debido a la tensión constante, consciente de que Ben estaba intencionadamente intensificando su miedo y transformando su vida en una pesadilla interminable. Una mañana, Clara decidió guardar uno de sus mensajes y mostrárselo a Mark. Pero cuando tomó el teléfono, todos los mensajes habían desaparecido. Ben los había borrado, como si quisiera hacerle saber que tenía control sobre cada detalle. En ese momento, Clara comprendió que ya no quedaba nada que lo detuviera. Estaba dispuesto a todo. Esa misma noche, Mark acudió a la policía, pero, desafortunadamente, se encontraron con otro obstáculo. Sin pruebas directas de amenazas o violencia física, la policía no podía tomar medidas concretas. A Clara y Mark no les quedó más que esperar, con la esperanza de que Ben eventualmente desistiera. Sin embargo, cada día que pasaba solo convencía a Clara de lo contrario. La sensación de total vulnerabilidad no abandonaba a Clara. Vivía con la conciencia de que Ben se había convertido no solo en un acosador peligroso, sino en una amenaza de la que no había forma de escapar. La noche estaba en silencio, y la oscuridad parecía espesa e impenetrable. Mark había tenido que ir a una reunión de trabajo en una ciudad cercana, dejando a Clara sola en casa. Ella entendía que él tenía que ir, pero ahora, más que nunca, le aterraba quedarse en la casa vacía, donde cada ruido y cada sombra le recordaban la amenaza constante. Clara intentó distraerse con tareas rutinarias, convenciéndose de que Ben no se atrevería a presentarse esa noche. Sin embargo, el miedo seguía creciendo con cada minuto de silencio que envolvía su hogar, y entonces escuchó un golpe en la puerta. Ese sonido rompió el silencio de la noche, dejándola paralizada. Se acercó a la ventana, conteniendo la respiración, y vio la silueta de Ben en el porche. Su rostro apenas se distinguía bajo la tenue luz de la calle, pero Clara percibía en él una insistencia y una determinación que le producían un terror indescriptible. Reuniendo todo su valor, trató de mantener la calma y, sin abrir la puerta, le pidió a Ben que se fuera. «Por favor, vete», dijo con un tono suplicante, pero él no se movió. Con voz baja, Ben le dijo que no estaba allí por casualidad y que Clara tenía que escucharlo. Aunque sus palabras parecían una petición, en su tono se percibía una amenaza latente. Para Clara, esa insistencia era la última advertencia de que todo podía acabar en una tragedia. Cuando intentó alejarse de la puerta, Ben levantó la mano, como si fuera a forzarla, y reiteró con firmeza que no se marcharía hasta que ella saliera a hablar con él. Clara, presa del pánico, tomó el teléfono y amenazó con llamar a la policía. Pero Ben solo sonrió y dio un paso atrás. «¿Crees que van a llegar a tiempo? Estás sola, Clara, y los dos sabemos que tenemos que resolver esto ahora». Sus palabras sonaban como una sentencia. Ella entendió que no había dónde escapar y que probablemente nadie podría ayudarla en ese momento. Empezó a marcar el número de la policía, pero entonces Ben, perdiendo el control, rompió una ventana con la mano y trató de alcanzar el seguro. Clara retrocedió. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Todo lo que ocurría parecía una pesadilla sin salida. En el siguiente instante, Ben ya estaba dentro. Avanzaba hacia ella lentamente, sosteniendo un cuchillo que probablemente había escondido en el bolsillo desde el principio. Clara se acorraló contra la pared, sujetando el teléfono, pero el miedo la paralizaba. Intentó hablarle, suplicándole que recapacitara, pero su rostro ya estaba deformado por la ira y la desesperación. Parecía que no escuchaba sus palabras, como si su deseo de hacerle daño hubiera anulado cualquier rastro de humanidad. Cuando Ben se acercó aún más, Clara dio un último y desesperado paso hacia un lado, intentando escapar. Pero eso solo le dio la oportunidad de atraparla y asestar el primer golpe.
Lo que siguió se convirtió en una sucesión de gritos que se desvanecían en la oscuridad de la noche, pero aquella noche nadie llegó para ayudarla. Por la mañana, la tranquilidad de Asheville fue interrumpida por la noticia de una tragedia en la casa de los Croft. Cuando la policía llegó al lugar, encontró a Clara inconsciente, con múltiples heridas, y llamaron de inmediato a una ambulancia. Ben, completamente trastornado por sus propios actos, fue arrestado sin ofrecer resistencia. Su expresión, como observó más tarde uno de los oficiales, mostraba un completo desdén, como si aún no hubiera comprendido lo que acababa de hacer. Sus ojos permanecían vacíos, como si los eventos de la noche hubieran sido solo un sueño del que aún no había despertado. La investigación fue asignada a la detective Emma Black, conocida por su experiencia en casos de violencia doméstica y acoso. Emma comenzó entrevistando a los vecinos y recopilando testimonios de aquellos que habían notado señales preocupantes en el comportamiento de Ben. Aunque el caso parecía claro y coherente en su desarrollo, los detalles resultaban aterradores e inexplicables. Las pruebas indicaban que Ben había planificado el ataque de antemano. En su coche encontraron un cuchillo y un cuaderno con anotaciones caóticas sobre Clara, lo que evidenciaba una obsesión creciente. Durante el interrogatorio, Ben no mostró signos de arrepentimiento. Admitió sin emoción que había ido a verla con la intención de resolverlo todo de una vez por todas. Para Emma, este fue un momento estremecedor. Tenía frente a ella a un hombre que había perdido toda conexión con la realidad y que justificaba sus actos en nombre del amor. Ben afirmaba que había actuado así debido a la traición de Clara y porque ella le pertenecía. Mientras Clara permanecía en el hospital, los médicos se mostraban cautelosos sobre su recuperación. Había pasado por una cirugía complicada y seguía en observación por riesgo de complicaciones. Mark pasaba días y noches junto a su cama, aún en estado de shock al comprender que su propio padre había sido capaz de cometer un crimen tan atroz. Sus sentimientos estaban desgarrados: culpa y furia, dolor y vacío. Todo esto lo abrumaba mientras intentaba entender cómo había sido incapaz de notar la amenaza que se cernía sobre ellos. El juicio comenzó unos meses después, y el caso captó la atención no solo de la prensa local, sino también de medios de los estados vecinos. Los jueces y jurados, al observar a Ben, veían en él a una persona cuya obsesión destructiva había desembocado en una tragedia. Los testimonios de Emma Black arrojaron luz sobre todas las etapas de esta terrible historia, desde el romance secreto hasta el acoso obsesivo y finalmente hasta la fatídica noche. Emma, al concluir su investigación, comentó que, en su experiencia, historias como esta siempre terminaban trágicamente cuando la obsesión cruzaba el límite de la razón. Ben recibió la pena máxima por intento de asesinato premeditado. Ya no intentaba justificarse ni apelar a sus sentimientos, simplemente permaneció en silencio, como si interiormente hubiera aceptado su castigo. La comunidad de Asheville quedó profundamente conmocionada. Los habitantes, que consideraban a Clara y Mark una pareja ejemplar, lamentaban lo sucedido y veían en esta historia un trágico recordatorio de cómo los deseos ocultos y la falta de aceptación pueden convertirse en una fuerza destructiva. Clara, tras volver a la vida, tuvo un largo proceso de recuperación tanto física como psicológica. Junto a Mark, tomaron la decisión de abandonar la ciudad y dejar atrás el pasado. Gracias por ver Código Penal. Si te gustan las historias impactantes como esta, no olvides suscribirte. Cada día te traemos nuevos relatos llenos de intriga y emoción.